positiva. Por ejemplo, no necesariamente si es metal o no metal. En general, la afinidad electrónica de los no metales es negativa y de los metales es positiva, pero eso es como para dar una referencia general. Pero en realidad, la afinidad electrónica, voy a poner acá, la afinidad electrónica es negativa para el caso, digamos, de aquellos átomos, ¿m? Que no tienen favorecido, no tienen favorecido la formación de un anión. ¿M? La Ujú. formación de un anión. ¿Y quiénes son los que sí están favorecidos para formar aniones? Entonces decimos, o como ejemplo, los no metales. Ellos tienen tendencia a ganar electrones, o sea, son formadores de aniones. Pero Sí, hay algunos metales, algunos metales que podrían hacerlo, entonces pueden tener una afinidad negativa, pero en general son ellos los que por sí. excelencia pueden ganar electrones, formar anión. Entonces, por eso dije eso. Algunos metales, Ah, bien. ¿cuáles, por ejemplo? Y lo hemos visto cuando hemos visto la tabla de afinidad electrónica, ¿sí? Claro, el No solo cloro. tenemos, no, estamos hablando de metales. Ah, Este, sí, sí, estos son los alcalinos y estos son los alcalinos térreos. sí. Bueno, algunos de estos, sobre todo estos, tienen la primera afinidad electrónica eh, negativa. ¿Por qué? Por la configuración electrónica que tienen. Estos tienen configuración electrónica 1s1. Sí, ¿Listo? Bueno, perdón. NS1 porque puede ser de cualquier nivel. NS2, los del grupo 2. Entonces, como estos tienen un electrón en el orbital NS, en la capa de valencia, ellos tienen tendencia a completar su capa. Entonces, ellos pueden recibir un electrón más completando esta capa. Si reciben un electrón, entonces estarían formando un anión. ¿M? Por eso es que los elementos alcalinos, si ustedes se fijan en una tabla de afinidad electrónica, estos pueden tener afinidad electrónica, la primera afinidad electrónica negativa, estos. ¿Por qué? Porque al tener el orbital incompleto pueden aceptar un electrón más, pero no es su tendencia. Entonces ellos tienen una afinidad electrónica negativa, pero pequeña. En cambio, un elemento, un no metal, o sea, algunos de los que están en esta zona, supongamos uno que esté ubicado acá, ese va a tener sí o sí una afinidad electrónica negativa. ¿Pero por qué? Porque él tiene favorecida la formación de un anión, porque él es un no metal y tiene tendencia a ganar electrones. Entonces, él tiene una afinidad electrónica negativa sí o sí. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, un elemento de esta zona, sí, ponele, profe. podría tener una afinidad electrónica que tenga un valor, no sé, ponele menos 320, alta. En cambio, uno de acá puede tener una afinidad electrónica negativa a pesar de ser metal, pero va a tener una afinidad electrónica bajita, suponete menos 8 o menos 10, por darte un ejemplo, ¿sí? Para que notes la Sí, diferencia. Esta diferencia te está diciendo que este libera mucha energía cuando forma el anión y este libera poca. Eso que te dice, que este se estabiliza mucho formando un anión y este se estabiliza poco o no tiene tendencia a hacerlo. ¿M? Ahora, que sea no metal implica que siempre va a ser la afinidad electrónica negativa. Mm, no. ¿Por qué? no. Porque tenemos, por ejemplo, acá en el último grupo, ¿qué son estos? Gases nobles. Esos son los gases nobles. Ellos no tienen tendencia ni a ganar ni a recibir, porque justamente se llaman gases nobles o inertes porque ellos ya tienen Son completo su estables. octeto. Claro, entonces ellos tendrían una afinidad electrónica que sería ¿con qué signo entonces? Positiva. Positiva, ¿sí? Ellos tienen afinidad Ujú. electrónica positiva, igual que los metales. Entonces ahí está la otra opción.
que nos faltaba explicar acá. ¿Eh? Acá nosotros Sí, habíamos dicho que podíamos tener afinidad electrónica negativa, pero nos faltaba cerrar acá diciendo que también podemos tener afinidad electrónica positiva. ¿Quiénes? Átomos que no tienen o que tienen claro. este, Profe, pero como la afinidad electrónica es negativa, acá, perdón, va, acá puse que perdón, no tienen, sino que tienen favorece, puse al revés acá, ¿no? Esto. Ellos tienen favorecida la formación de una anión. Estos son los que tienen, átomos que tienen favorecida, átomos que no tienen favorecida, acá es no. ok, Bueno, no sé, sí, así es. ¿Eh? No sé, no me di cuenta que había puesto ese no acá. Negativa cuando liberan energía, cuando forman el anión, o sea, que ellos tienen favorecida la formación de un anión. Cuando es positiva la afinidad electrónica, son átomos que no tienen favorecida ¿eh? la formación de un anión. ¿Y eso quiénes son? Esos son los metales. Ellos no tienen tendencia a formar anión, sino más bien a formar catión. ¿M? Y algunos ujú, no metales, como por ejemplo estamos viendo recién, los gases nobles. Los gases bien, nobles no son metales, sin embargo, ellos no tienen tendencia a formar aniones ni cationes, ellos no ganan ni pierden. ¿Por qué? Porque ellos son estables. Entonces ellos tendrían una afinidad bien, profe. electrónica positiva. Bueno, ¿se entiende entonces cuando hay afinidad electrónica negativa o positiva? Sí, ¿Mm? profe. Sí, profe. Bueno, eso es nada más. Profe, otra consulta. Ujú. Si nos dan como dato la entalpía de formación, nos dan con un valor negativo, bueno, ya sabemos que es una reacción exotérmica y que hay liberación de energía. En ese caso, dependiendo del metal o del no metal o del compuesto en sí, digamos que ahí en ese caso sí, la afinidad electrónica sería negativa, ¿que no? Cuando sea qué cosa, un, La entalpía de formación, el delta de H, ujú. es No, negativo. en el caso del delta de H de formación, eh, uno te tiene que decir si es dato, uno te tiene que decir si es negativo o positivo, Sí, parcial. ¿Por qué? Porque no podés saberlo vos, salvo que te dé de entrada que sea la incógnita y que te dé todas las demás energías. Y entonces cuando lo calcules, te va a dar si es negativo o positivo. Porque el delta H de formación puede ser negativo o positivo, depende si el proceso de formación es exotérmico o endotérmico. claro, en Pero, el... pero vos no lo Sí, podés saber solo, salvo que a lo que yo voy, la afinidad electrónica vos sí podés saber si es negativa o positiva con este criterio que recién te he comentado. bien, bien, bien. Pero el delta H de formación vos no lo podés saber a menos que yo te dé, supongamos que acá tenga el ciclo de Bonner completo y de acá tu incógnita sea el delta H de formación y vos tengas todas las otras energías, entonces vos cuando calcule acá te va a dar si es negativo o positivo. Ahora, si yo quiero calcular otra energía, supongamos un UR, y uno de los datos va a tener que ser el delta H de formación, yo te tengo que decir en ese caso si es negativo o positivo porque vos no lo podés saber. Si no Ok, agarras una profe. tabla y lo... ¿Por qué? Porque el delta H de formación sí puede ser negativo o positivo, pero si otra es la incógnita, te tengo que decir cuál es el signo. De esa sí o sí. En cambio, de las otras puedo no decirte y vos tenés que poder decirme de qué signo es. De la única que no Ok, podés es de esta. profe. Ok, ¿Está? Bueno, sí. bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que Profe, quieran preguntar? profe, sí, yo sobre en la parte del seminario uno los adicionales, el Ujú. ejercicio 6 no tengo, no sé cómo puedo sacar energía cinética máxima si solo me dan de dato dos longitudes de onda. Bueno, sí, sí, para. Estaba viendo. mm,
Bueno, no tengo acá la opción de grabar, ¿no? No me da la chance de grabar. Profe, yo Creo que una estoy compañera grabando. iba a grabar. ¿Ah? ¿Está Yo grabando? estoy grabando, profe. Bueno, sí, porque no tengo la opción de grabar. Mm. No se haga problema. Bueno, vamos entonces a qué, al seminario 1. Sí, al seminario 1 en la parte de los adicionales del ejercicio 6. Ah, este. Bueno, de eso de lo que vimos de la afinidad electrónica quedó claro, ¿no? Cuando es negativo y cuando es positivo, ¿no? Eh, Pregunto porque yo ahí, bueno, estoy media dormida, el que le puse el signo menos ahí este, que dije que tenía signo negativo cuando no estaba favorecida la formación del anión, ¿eh? Es cuando está favorecida la formación del anión, ¿sí? Eso quedó claro, ¿no? Sí, profe. Bueno, ese signo, digamos, la palabra no iba ahí, sino en el segundo caso. A eso voy. Este, mm, bueno, ¿qué problema? El 6, profe. El 6. Bueno, em, dice el rubidio metálico tiene electrones, emite electrones cuando la longitud de onda de la radiación es 574 nanómetros o menor. Si una placa de rubidio se irradia con luz de 420 nanómetros, ¿cuál es la energía cinética máxima de los electrones emitidos? Bueno, según los datos, ¿a qué tema corresponde el problema? Es lo primero que me tengo que dar cuenta. Si habla de electrones emitidos, Efecto fotoeléctrico. bien. Cuando leo el enunciado, entonces dice emite electrones, enseguida me tengo que dar cuenta que corresponde a efecto fotoeléctrico, ¿m? Porque eso es lo que pasa en el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Que yo tengo una placa de metal que se va a irradiar con algún tipo de radiación, voy a tener una energía incidente, esa energía incidente es igual a mm, H H por por la velocidad de la luz una sobre frecuencia incidente, que también lo podría poner H por, y esto lo puedo poner en función de la longitud de onda, digo C sobre lambda sub I. Yo puedo tener la frecuencia incidente o la longitud de onda incidente, ¿sí? Ahora, como consecuencia de eso, va a salir disparado un electrón y ese electrón va a adquirir energía cinética. Entonces tengo por un lado que esa energía incidente tiene que lograr desprender al electrón. La energía necesaria para desprenderlo es lo que nosotros conocemos como función de trabajo, phi. Y además va a adquirir energía cinética y se va a mover. Esa función de trabajo phi es igual a H también, porque también es una energía igual que la energía incidente, es H por un nu umbral. ¿Por qué? Porque solo voy a lograr arrancar el electrón si la frecuencia de la radiación incidente o la longitud de onda incidente es la necesaria para que salga disparado el electrón. Esa frecuencia necesaria es el nu umbral. También lo puedo poner en función, así como está puesto arriba, en función de un lambda umbral, que tendría esa relación. Y la energía cinética, que ya sabemos cuál es la fórmula. Un medio de la masa sería el electrón por la velocidad que adquiere al cuadrado. Esas son las ecuaciones que hemos visto. Bueno, entonces el problema me dice, el rubidio metálico emite electrones cuando la longitud de onda de la radiación es 574 nanómetros. Entonces dice, emite electrones cuando la longitud de onda de la radiación es 574 nanómetros o menor. Esta longitud de onda sería incidente o umbral. Si me están Incide- diciendo, piensen
El rubidio metálico emite electrones cuando la longitud de onda de la radiación es 574 nanómetros o menor. O sea, me está dando una condición ahí que tiene que darse eso para que emita. Si no, no hay emisión. Entonces, ¿cuál es? Umbral. Umbral. Cuando a mí me dice cuál es la condición para que se desprenda, ya sea longitud de onda o frecuencia, me está dando la umbral, porque eso es esta, la umbral. Si es la longitud de onda umbral, perdón, si es la frecuencia umbral, es la mínima frecuencia que tengo que tener para poder producir emisión de electrones. Y si es la longitud de onda umbral, es la máxima longitud de onda que puedo usar para lograr la emisión. Tiene que ser esa o menor. Por eso dice así, 574 o menor. En cambio, si diría frecuencia, diría el valor de la frecuencia o mayor. ¿Mm? Entonces, me está dando acá el lambda umbral. Dice, si una placa de rubidio se irradia, ahora sí está diciendo, se irradia, eso quiere decir que estoy haciendo esto, hacer incidir con una luz de 420 nanómetros. ¿Esto qué sería entonces? Este es un lambda, Lambda incidente. lambda incidente. ¿Eh? ¿Cuál es la energía cinética máxima de los electrones emitidos? Entonces tengo lambda umbral, lambda incidente y me piden la energía cinética máxima. Y bueno, yo puedo usar la ecuación de efecto fotoeléctrico, uy, que ya sabemos que es energía incidente igual a la función trabajo más la energía cinética. Como yo tengo de incógnita la energía cinética máxima, de espejo energía cinética, es igual a la energía incidente menos la función trabajo. O sea que la energía cinética es igual a la energía incidente, que sería igual a H por, y como tengo datos de lambda en lugar de nu, va a ser C sobre lambda I menos, y ahora en la fórmula de función trabajo, H por C sobre, y sería lambda Lambda umbral. umbral. Y listo. Ya saben ustedes cuál es el valor de la constante de Planck, y C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Profe, la unidad de nanómetro tendríamos que cambiarla. Sí, ¿por qué? ¿En qué unidades tiene la constante de Planck? ¿Qué unidades tiene? Acá lo tienen. Metro. Tiene joule por segundo. Y joule está en el MKS. Y MKS significa metro kilogramo segundo. ¿Sí? Entonces, como este está en joule por segundo, esto es MKS. MKS. Eso significa metro kilogramo segundo. O sea que yo al lambda no lo puedo tener en nanómetros, lo tendré que pasar a metro. Metro. Todo a metro. Y este sí en el valor que nosotros lo conocemos, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Profe, en el parcial usted va a colocar lo que vale, por ejemplo, la constante de Planck, o nosotros ya de por sí tenemos que saberlo, como guía, digamos. No, sí se coloca, y si no se coloca, se les da el dato, no hay problema. Como les había dicho en el grupo, no necesitan saber de memoria las equivalencias y tampoco los valores de las constantes. Ah, bien, muchas Profe, gracias, profe. Ujú. Sí, y hay este ejercicio, creo que como usted bien decía, también lo que es la velocidad de la luz al estar metro sobre segundo, se van simplificando las unidades y nos queda la energía en joule, ¿verdad? sí, queda en joule. Bien, yo le tenía una pregunta para hacer, profe, referido a energía cinética. Yo Ujú. revisando los apuntes, también tenía para efecto fotoeléctrico lo que es la energía cinética
que es H por nu menos K por 1,04. ¿Esa en qué caso las utilizaría? Porque K yo tenía entendido que también tenía que ver bueno, con reemplazar también, digamos, la función de trabajo, porque hace como una No, relación. no entiendo tu pregunta. O sea, este, La fórmula de energía cinética ajá, que yo tengo apuntes de la bibliografía, digamos, es H por nu menos K por 1,04. mm, bueno, no sé. Yo creo que ahí lo que la diferencia que hay en tu fórmula, capaz que a esto, no sé, yo te digo que te manejes con la que estamos viendo nosotros, ¿eh? Esto, a veces en algunos libros llaman K, a la función trabajo. Ah, claro, y ahí saca, porque claro, haciendo lo mismo que usted hace, digamos, me queda restando, digamos, posicionado la energía cinética hacia los pasajes de término. Pero bueno, ahí me salía K o como una constante K, Claro, no, a lo este, mejor ese K está reemplazando la función trabajo. claro, dice, es la energía necesaria para arrancar el electrón del metal. Entonces Claro, sí, eso es la función trabajo. bien, Eso por es ahí la a función veces trabajo. Mm. directamente la función trabajo, entonces la puedo trabajar con esa, o hago como usted bien dijo, la ecuación. Es que es lo mismo. O sea, lo que vos me estás diciendo es que acá, por ejemplo, en lugar de llamarlo phi, lo llamo K nada más a la función trabajo. Lo multiplica por 1,04. Ah, eso ya no sé. No sé Claro, no, en qué unidad estará trabajando. Por eso no te hagas más lío, usen la fórmula que estamos viendo nosotros y no se compliquen con otra cosa, porque yo ya no sé de dónde han sacado la fórmula o qué significa. Mm, sí, no, eso del video uno de estructura atómica, mm, yo estaba viendo, digamos, pero bueno, bien, profe, gracias. ujú. Bueno, bueno, otra cosa, ¿alguna otra pregunta Profe, más? Sí, en el seminario 3 en el punto 1, nos daban, digamos, los valores de los radios y de los cationes. Me decían que teníamos que inferir las posibles estructuras cristalinas, la sí. relación, digamos, radio del catión y del anión. Esos valores que nos daban en la división y que teníamos que ir a la tablita para sacar la constante de Madelung y de la posible estructura, se nos provee en el parcial de estos datos para poder, digamos, por ejemplo, estos valores de 0, 14, Sí, sí, 41, 4 y eso. sí, sí. Sí, si Ah, tuvieran un bien. problema, por ejemplo, como este, que me decís vos, sí Sí. o sí, el problemita va con una tabla anexa. Ah, Esa bien. tabla va a tener ahí radio de cation sobre radio de anión, tabulado, y bueno, acá va a tener el valor, y va a salir la constante de Madelung, ¿m? Y la tipo de estructura. Eso, una tablita así se pone. Bien, profe. Profe, acá tenía anotado esto. Cuando usted hablaba de reacción que es favorable, digamos que la reacción sí está favorecida, ¿se refiere a que la reacción es espontánea? Eh, es que no podemos estar mezclando termo con esto, porque hay muchos factores que influencian, digamos, como para cuando hablamos de espontaneidad, nosotros tenemos que hablar de energía libre de Gibbs, no otra Ok, cosa, porque es lo único que es el criterio de espontaneidad, ¿sí? Entonces, que digamos favorecida no está diciendo que es espontánea, está diciendo que hay predisposición para que se dé, ¿sí? Pero para que ya digamos espontánea tendríamos que ponernos a calcular el delta de H, el delta de G, perdón. ok, profe. Ir a espontáneo ya es otra cosa, ¿sí? O sea, siempre cuando yo tengo supongamos, un delta H de formación que sea negativo o que sea positivo, a mí me está diciendo si está favorecida o no la formación del compuesto. Entonces, como el delta H de formación implica la formación de un compuesto, si da negativo, eso significa favorecida la formación. ¿De Ok, qué? profe. Sí.
del compuesto. Si me dan un delta de H formación positivo, significa que no está favorecida la formación del compuesto. Formación del compuesto. Ahora, lo mismo que habíamos visto para afinidad electrónica. Si era negativo, y esta podía ser positiva. Si era negativa, era favorecida la formación. En este caso no hablábamos de un compuesto, hablábamos de qué? De un anión. ¿Mm? Y si era positivo, no favorecida la formación de un anión. ¿Mm? Pero siempre cuando yo tengo una energía negativa, es energía liberada. ¿Mm? Y esto es energía absorbida. Lo mismo acá. La afinidad electrónica significa, negativa significa que se libera energía cuando se forma el anión. Y si la afinidad electrónica es positiva, significa que tengo más bien que darle energía. O sea, tiene que absorber energía para que se forme el anión. Por eso se dice que no está favorecido. Yo tengo que gastar energía para que se forme el anión. Y en el caso del delta H formación, yo tengo que gastar energía para que se forme el compuesto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, En el punto 6, profe, me dio un valor distinto al que usted dio en el ¿de punto 6 de ese qué? mismo seminario, Ah, que nos pide calcular la longitud de la arista. No sé, a mí me da 4,22 por día a la menos 8 centímetros. sí, Y bueno, ahí puede dice, ser, oh, pero el planteo es el mismo, ¿sí? Puede ser, no sé, ahí sí. estaba viendo que estaban comentando en el grupo de que me había confundido, que yo había calculado una raíz cuadrada en lugar de una cúbica, puede ser. Ah, bueno, bien, Sí, bien. por eso fíjense en ustedes bien. Ah, Pero bien. el procedimiento, bueno, Gracias. ujú. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, en el ejercicio 2 del seminario 3 Ujú. de la parte adicional, Adicional. sí, en el ejercicio 2 del adicional, que dice, clasifique las siguientes sustancias iónicas en orden creciente de energía de red. Ujú. Ahí, ¿cómo podemos relacionar la energía de red? Bueno, la energía de red es la energía reticular, el UR. En este caso, ustedes no necesitan calcular la energía reticular ni usando la ecuación de Born-Meyer ni un ciclo de Von-Haber. No tienen los datos para hacer ninguna de las dos cosas, pero pueden hacer una comparación de las energías reticulares como se hacía en química 1. O sea, nosotros sabíamos que UR era directamente proporcional al producto de las cargas del catión por la carga del anión sobre el R0. Proporcional, o sea que no puedo calcular la UR de esta manera, pero sí puedo estimar cuándo me da más alta y cuándo me da más pequeño el valor de la UR. Cuando sea mayor el producto de las cargas, el UR va a ser más alto, ¿sí? O sea, el UR más alto, si es mayor las cargas de anión y de catión, y si es menor el R0, que sería la suma del radio del catión más el radio del anión. ¿Mm? Entonces, yo tengo que hacer ese análisis. Yo tengo acá cloruro de magnesio, ¿sí? Cloruro de calcio. Tengo fluoruro de magnesio. ¿Mm? Tengo esos tres. Bueno, si yo tengo los compuestos iónicos, lo que tengo que hacer es determinar con qué carga están trabajando estos para poder hacer este análisis. Bueno, el magnesio pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, o sea que tiene carga más 2. Como esto es algo neutro, no tiene carga, quiere decir que el anión tiene que sumar un total de una carga de menos 2. Como son 2 en cloro, quiere decir que cada cloro me aporta una carga de
-1. Entonces la carga en realidad de los iones serían estas, ¿sí? Sino que en total para el cloro suma -2 porque son 2 cloros. Hago lo mismo para el calcio. El calcio pertenece al grupo 2, entonces este me aporta una carga de +2. El otro, el anión en total me tiene que aportar una carga de -2. Como son 2 cloros, cada cloro me tiene que aportar -1. Entonces estas son las cargas de los iones. Bueno, acá pasa lo mismo. Magnesio +2, esto tiene que aportarme una carga total de -2. Como son 2 flúor, la carga del anión fluoruro es -1. Esas son las cargas de los iones. Entonces ya tengo las cargas de los iones. ¿Cómo me va a dar el producto de las cargas de los iones si yo quiero ir comparando los UR? UR para este. ¿Cómo me daría el producto de las cargas de anión y catión? ¿Serían iguales, profe? Iguales. Serían Entonces, ¿dónde tendría que buscar la diferencia? En el radio. En la suma de los radios. Entonces yo tengo que comparar los radios de magnesio, calcio y de flúor, cloro. ¿Mm? Bueno, si vamos a la tabla periódica, ¿quién se encuentra más arriba? ¿Magnesio o calcio? Magnesio. Magnesio, calcio está más abajo. Y en el caso de cloro y flúor, porque yo tengo que estos dos, magnesio y calcio, voy a hacerlo acá, son del grupo 2, ¿sí? Yo tengo el magnesio, calcio abajo. Y en flúor y cloro son del mismo grupo también, pero el flúor está arriba y el cloro está abajo, ¿sí? Entonces yo con esta tabla, con esto que hice acá, yo me puedo dar cuenta cuál es mayor en tamaño. Claro, porque va aumentando a medida que va bajando en la Claro, tabla, ¿verdad? así aumenta el radio. Yo quiero comprar el R0. Entonces, ¿dónde voy a tener la menor energía de red? Donde tenga los iones Eh, con mayor tamaño. O sea, cuando estén combinados, ¿qué iones son más grandes? ¿Dónde me va a dar el R0 Magnesio. más grande? ¿Cloruro de calcio? ¿El cloruro. R0 más grande dónde? Cuando se combinen, ¿qué iones? El cloro con el calcio. Ujú. Estos son los más grandes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ellos dos me van a dar el R0 más grande. El radio más grande. ¿Sí? O sea, sería este compuesto tiene el R0 más grande. Si tiene el R0 más grande, ¿cómo va a ser el UR? menor. Menor, Más chico. el más chico. Entonces, este es el menor. Ese es el menor. ¿Y cuál va a ser el mayor? El que tenga el menor R0. ¿Y quiénes se combinan para darme el menor R0? Y el magnesio. Magnesio, flúor. Estos dos. ¿Sí? Entonces, cloruro de magnesio tienen el menor R0. ¿Sí? Y si tienen el menor R0, ¿cómo es el UR? Mayor. Mayor. Entonces, este tiene el UR mayor y este tenía el UR menor y el otro está en el medio. ¿Mm? Porque los tiene combinados cruzados. Tengo el que me va a dar la menor suma, la mayor suma y el otro me va a dar un término medio. ¿Mm? Entonces, el UR más alto, donde yo tenga el menor R0, cloruro de magnesio. El UR más bajo, donde yo tenga el mayor R0. Entonces, en este caso, donde tengo el menor R0, yo tengo el UR más alto. Y donde tengo Es el el, mayor R0, voy a tener el UR más bajo. ¿Está de acuerdo? es Sí, profe. ¿Cuál sería la opción entonces? La C.
Ujú, Claro, esta. es inversamente, ¿no, profe? Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Sí, por esta relación. Perfecto. Entonces acá el análisis se hace simplemente comparando los radios y sumándolos. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, en ese mismo seminario, en la parte adicional el punto 7 habla de los semiconductores extrínsecos e intrínsecos. Ujú. No podía comprender bien la parte gráfica, digo, de la figura. Claro. Bueno, primero nos tiene que quedar claro cuándo es un semiconductor es intrínseco y cuándo es extrínseco. Intrínseco es cuando, bueno, primero sepamos que los semiconductores lo hemos definido usando la teoría de bandas. En la teoría de bandas vos tenés una banda de valencia y una banda de conducción que están separadas por una brecha energética. Cuando esa brecha energética es pequeña, vos estás frente a un semiconductor. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a poder excitar de alguna manera los electrones de la banda de valencia para que salten a la banda de conducción y entonces el material se hace conductor. O sea, tengo esto, la banda de valencia y la banda de conducción, pero tengo una brecha energética que es pequeña, ¿sí? Esto es pequeño. Entonces puedo excitar los electrones de la banda de valencia para que salten a la banda de conducción y entonces conduce. Eso pasa en un semiconductor. Cuando yo logro que se haga conductor dándole algún tipo de energía, ya sea por luz o por algún tipo de radiación, ¿sí? Entonces estoy haciendo que se comporte como un semiconductor de tipo intrínseco, intrínseco, o sea, de por sí, porque él en su naturaleza ya tiene esta brecha energética pequeña, ese delta de energía es pequeño, entonces yo puedo hacerlo conductor de esta manera. Tiene esa propiedad dentro de él mismo, por eso es intrínseco. Este sería un semiconductor intrínseco. Ahora, un semiconductor extrínseco sería cuando yo este, sí esa brecha pequeña, pero yo no le voy a excitar con una radiación o una luz para que el electrón se mueva, sino que voy a modificar su estructura. Entonces, por ejemplo, acá, este es un ejemplo de un semiconductor extrínseco. ¿Por qué? Porque yo modifico cómo está su estructura. O sea, los semiconductores se caracterizan porque suelen tener este, 4 electrones de valencia, como pasa con el germanio, el silicio. Entonces ellos se enlazan de manera covalente de esta manera. O sea, si yo tengo silicio, por ejemplo, un átomo de silicio está enlazado a otro átomo de silicio por enlace covalente, pero formando una red así de este tipo, supongamos, lo represento así. Todos los átomos de silicio enlazados por enlace covalente, ¿sí? Y así puedo seguir, como está pasando acá. Acá en lugar de poner +4, este +4 lo único que me está indicando es que yo tengo allí un átomo de un semiconductor, por ejemplo, que podría ser silicio o germanio, porque ellos tienen 4 electrones de valencia. Como tienen 4 electrones de valencia, ellos tienen 4 electrones, entonces ellos forman estos 4 enlaces covalentes. Eso me está queriendo decir ese +4, tiene 4 electrones de valencia. Entonces pasa esto, cada silicio pone 4 electrones, cada uno está poniendo 4 para enlazarse a otro átomo de silicio, ¿sí? Así como está, no está conduciendo. ¿Qué hago yo para usar su propiedad de ser semiconductor extrínseco? Le adiciono alguna impureza que tenga distinta cantidad de electrones. Acá se está poniendo uno que tiene 5, como por ejemplo el fósforo, que tiene 5 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo coloco acá el este fósforo en lugar de silicio, él va a poner esos 4
y va a quedar uno que no tiene dónde estar. Entonces, ese, y así como pongo pequeñas cantidades de fósforo, no solamente allí, voy a tener electrones. Por cada fósforo que yo tenga, tengo un electrón en exceso que está libre para moverse dentro de la estructura. Entonces eso me va a dar la propiedad de conducir y por eso es un semiconductor extrínseco, ¿eh? Ahora, yo cuando juego con la conductividad extrínseca, puedo colocar una impureza que tenga más electrones o que tenga menos. En este caso, tiene más, porque dice más 5, ¿eh? Tiene ese estado de oxidación más 5, o sea que tiene 5 electrones de valencia, ¿eh? Podría colocar, por ejemplo, una impureza de boro. Si yo coloco de boro, tiene 3 electrones de valencia. Entonces, en ese caso, también sería un semiconductor extrínseco, nada más que en ese caso él me va a colocar 3 electrones de valencia y acá queda un hueco, ¿eh? Porque acá va a estar el electrón que pone este silicio, pero este está vacío porque él solo pone 3. Entonces ese hueco va a generar también conductividad. ¿Por qué? Porque va a generar movimiento de electrones. Este electrón puede venir y ocupar este lugar, genera un hueco acá, entonces este viene, ocupa este lugar y así se genera movimiento de electrones por la presencia de ese hueco. En este caso es un semiconductor tipo P, el que me genera huecos. En el caso del fósforo es un semiconductor tipo N, porque me genera más cargas negativas, ¿eh? Por exceso de electrones. Eso es. Entonces, acá salta a la vista que se está colocando una impureza, porque tiene otra cantidad de electrones de valencia. Tiene 5 en lugar de 4 y entonces está generando la conductividad, digamos, por exceso de un electrón. Bien, profe, la verdad que no lo podía ver así, no sabía qué significaba el más 4. Ujú. Sí, no, Ahora se sí, está refiriendo eso a que se enlaza, digamos, se está refiriendo al estado de oxidación del átomo que está, o se te está sería... diciendo de qué grupo está diciendo. Ah, bien, profe, Mm, bien, profe. Ahora sí lo entendí. ujú. Bueno, bueno, hasta acá llegaron ustedes. Em, ¿Se entienden bien los problemas que se resolvieron acá en este práctico? ¿Alguna otra duda? Han preguntado más sobre enlace iónico. Profe, yo no sé en qué sentido va el ciclo de Born-Haber. Vos podés recorrerlo en el sentido que vos quieras, el tema es que lo plantees bien nada más. Por ejemplo, eh, cómo se arma el ciclo de Von-Haber. Supongamos si yo eh, quisiera escribir el ciclo de Von-Haber para, supongamos, cloruro de calcio. Le hago uno más simple primero. eh, Cloruro de litio. Siempre yo tengo que, para escribir su ciclo de Von-Haber, tengo que comenzar por su delta H de formación. Por definición, el delta H de formación es la energía que se libera o que se absorbe, porque sabemos que puede ser positiva o negativa, cuando se forma un mol del compuesto en su estado estándar a partir de los elementos que lo componen en su estado estándar. ¿Qué elementos lo componen? Litio y cloro, pero dice en su estado estándar, en la forma que ellos existen. Entonces, el cloro existe como cloro 2 gaseoso, y el litio es un metal, o sea que va a existir como litio metálico sólido. ¿M? Una vez que ya escribí la ecuación, ¿m? Tengo que igualarla antes de seguir armando el ciclo de Von-Haber. ¿Qué me falta poner entonces? Acá siempre es 1, ¿eh? 12 Entonces, dividido por un medio del cloro. un medio. No puedo poner un 2 acá porque por definición del delta H formación es por la formación de un mol. Entonces no puedo poner un 2 acá porque tiene que ser para un mol. Entonces me veo obligada a poner un medio acá. ¿Sí? Bueno, la otra energía
que me conviene que sea la segunda que yo pongo, tiene que ser la energía de red. Por definición de energía de red, es la energía, también se puede definir como energía liberada o energía absorbida, pero así como estoy poniendo la flecha, la voy a definir como la energía liberada cuando se forma un mol de compuesto iónico, este es el compuesto iónico, a partir de sus iones al estado gaseoso. O sea, acá van a ir los iones que tienen que reaccionar al estado gaseoso para formar el compuesto iónico, un mol de este. Para poner que iones van acá, yo tengo que hacer lo que hicimos para energía de red, determinar con qué carga están trabajando acá estos átomos. Bueno, litio pertenece al grupo 1, entonces va a tener carga +1. Para que esto quede neutro, esto va a tener que tener carga -1. Acá no tiene otro valor de atomicidad, así que queda así. Entonces ya sé que la carga del catión que tiene que venir acá es litio +1, salió de acá, y que tiene que estar gaseoso. Y para el cloro será cloro -1 y tiene que estar gaseoso. Ahora tengo que igualar esta reacción, también fijarme si necesito poner algún coeficiente acá. Bueno, está igualada, entonces no necesito poner ninguno. Pero si acá hubiera un 2, por ejemplo, entonces yo tendría que poner un 2 acá. ¿Sí? Bueno, acá no lo hay, entonces queda así. Bueno, y ahora recién se completan las energías eh, que faltan acá y acá. Bueno, yo tengo litio sólido y tengo que pasar a litio gaseoso. Eso implica que tengo que pasarlo de sólido a gaseoso, eso significa sublimarlo. Entonces, litio sólido a litio gaseoso, eso significa un delta de H de sublimación. Ese es el cambio de estado que tengo que producir. Y después tengo que pasar de litio gaseoso neutro a litio gaseoso catión. Eso significa que le tengo que hacer perder un electrón por la carga positiva que tiene. ¿Y eso qué energía implica? Energía de ionización. Bien, sería la primera energía de ionización porque estoy arrancando un electrón, ¿sí? Como no hay más, le pongo I nada más. Ahí ya terminé de completar ese lado. Vamos al otro lado. Tengo cloro molecular, cloro 2 gaseoso, y yo tengo que llegar a cloro gaseoso, pero uno solo, no molécula. Entonces quiere decir que voy a tener que romper la molécula. Tengo que romper la molécula y formar cloro gaseoso. Igualo la ecuación. ¿Está igualada o necesito poner algo más? Está igualada, profe. Está igualada, entonces queda así. Ahora, la energía de disociación, porque romper la molécula es disociarla. La energía de disociación que está implicada acá, porque he roto la molécula, es la energía necesaria para romper un mol de moléculas. O sea, quiere decir, si yo tuviera así, cloro 2, y lo quisiera romper para formar cloro gaseoso, la energía implicada acá, por ejemplo, si lo tendría escrito así, tendría que poner así, ¿sí? Esta energía implicada acá, esa es la energía de disociación para un mol. Pero en este caso yo no tengo un mol, tengo ¿cuántas moles de cloro? Medio mol. Medio mol, entonces se multiplica por medio, ¿sí? Por eso es que no pongo energía de disociación solo, sino un medio de energía de disociación. ¿Por qué? Porque acá está implicado media mol, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya tengo cloro gaseoso, pero yo no quiero cloro gaseoso, quiero anión cloruro gaseoso. O sea, necesito hacerle ganar un electrón al cloro este. ¿Cuál es la energía implicada en que se transforme el átomo neutro gaseoso a anión, La afinidad electrónica. afinidad electrónica? Y listo, ya completé el ciclo de Von Haber. Ahora, ¿cómo hago para escribir el ciclo de Von Haber? Yo lo puedo recorrer como yo quiera, pero normalmente se lo recorre así y parto desde acá. Entonces digo, delta de H de formación es igual y comienzo a sumar todas las energías así como están escritas y entonces pongo delta de H de sublimación, que más sigue, más energía de ionización, me paso al otro brazo, más un medio de energía de disociación, después sigue más afinidad electrónica y más UR.
planteo eso y de ahí despejo lo que sea que me esté pidiendo el problema en función de los datos que tiene. Cualquiera de las energías que están allí puede ser mi incógnita y una vez que yo he planteado eso en el ciclo de Bonavre, puedo despejar lo que me haga falta. Listo, profe, Calculo. gracias. Ujú. Profe, En ¿y ese el caso ciclo de sería la Bonavre afinidad electrónica negativa. es siempre igual? O Claro. sea, ¿son la ¿Por misma qué? energía? ¿Quién es el átomo para el que definimos la afinidad electrónica? El cloro. ¿Y el cloro qué es? Anión. No No, metal. pero no metal. Entonces, ¿cómo es la afinidad electrónica? Negativa. 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 O sea, en este caso la afinidad electrónica es negativa porque es un no metal. Bueno, alguien estaba preguntando otra cosa. Profe, yo quería saber, tipo, ¿el ciclo de Bonavre tiene siempre las mismas energías o depende de qué tipo de ¿De compuesto se proceso? forma? Sí, ya ahora cuando veamos, por ahora, hasta lo que hemos visto ahora, estamos usando el ciclo de Bonavre para esto. Pero se pueden plantear ciclos con otras energías. Sí, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos los grupos de la tabla periódica. Vamos a armar ciclos que involucren otras energías. Más Ah, sencillo, entonces digamos. lo que llega a la prueba es esto nomás, ¿no? Sí, esto nada más. Sí, pero ya vamos a ver que podemos armar otro ciclo, así como armamos el ciclo de Bonavre para este tipo de proceso de formación de un compuesto iónico. También podemos armar ciclos para, por ejemplo, cuando se está disolviendo un compuesto iónico y ya involucra otras energías, pero se lo usa así también, es la forma en que se maneja. ¿Mm? Bueno, esto es lo que hay que saber nada más del ciclo de Bonavre. ¿Algo más? Profe, con respecto al seminario 4, enlace covalente, Ujú. básicamente tenemos que sabernos bien esa tabla que nos dio en el documento. De la TREPEP, sí. No es saberse la tabla, ¿eh? Porque lo que tienen que saber es la geometría. O sea, ¿qué tengo que saber yo? Yo lo que tengo que saber básicamente para usar esto es saber sacar la hibridación. Si yo sé sacar la hibridación no necesito saber sacarla de memoria, ya han visto que podemos sacarla sin la tabla. Lo que tengo que saber es que una vez que yo termino la hibridación, y eso sí me lo tengo que saber de memoria, me puede dar SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Eso está en relación directa a la geometría electrónica. Si es SP, ¿qué geometría es? Eso me tengo que saber de memoria. Lineal. Si es SP2, es plana triangular. Si es SP3, es tetraédrica. Si es SP3D, es bipirámide trigonal. Y si es SP3D2, es octaédrica. Eso me tengo que saber de memoria. Ahora, ¿qué más? La geometría molecular. Si todos los pares alrededor del átomo central son enlazantes, entonces la geometría molecular va a ser igual a la geometría electrónica. Esto pasa si todos los pares son enlazantes, ¿sí? Alrededor del átomo central. Esto del átomo central. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a tener una estructura de Lewis, por ejemplo, así. A unido a B. No hay pares no enlazantes. O voy a tener A unido a tres átomos B. Y miro el átomo central y no hay pares no enlazantes. Y así voy a tener A unido a tres átomos, a cuatro átomos, pero todos son pares enlazantes. Cuando lo miro el átomo central no tiene pares no enlazantes. Siempre que el átomo central no tenga pares no enlazantes, la geometría electrónica coincide con la molecular. Va a ser la misma. ¿Se entiende? Sí, profe, yo le preguntaba básicamente porque en la geometría molecular hay
como por ejemplo sube y baja, Claro, forma sí, de T esas las tienen lineal. que saber, sí, sí, esas las tienen que saber de memoria. Sí, las tienen que Ok, saber de memoria. ¿Por qué? Porque esos son los casos ya cuando comienzan a tener pares no enlazantes, a eso deforma. Eso lo tienen que saber de memoria. ¿Eh? O sea, la lineal, no hay opciones, digamos, acá siempre es lineal, lineal. Ahí no hay nada que memorizar. En la plana trigonal, sí, porque la plana trigonal tiene esto, ¿sí? La plana trigonal puede ocurrir que en lugar de ser así, sea así. Esto es A, y que diga A con un par sin compartir, y estos dos enlazantes. Entonces ahí de forma angular. Sí, lo voy a hacer acá. O sea, no hay mucho que memorizar. ¿M? O sea, en este caso, ¿qué pasa? Puede pasar que los tres pares sean enlazantes, o puede pasar que sea así, dos pares enlazantes y uno no enlazante. En este caso es plana trigonal, la geometría molecular. Y en este caso, angular. No hay más ciencia. En la tetraédrica, ¿a qué pasa? ¿Eh? Acá puede ocurrir en la tetraédrica tiene esto. Si todos los pares son enlazantes, la geometría molecular va a ser también tetraédrica. ¿M? Si ya comienzo a tener, porque voy a tener tres casos, un par no enlazante y tres pares enlazantes. Ahí voy a decir, bueno, de forma piramidal. ¿M? O puede ocurrir que tenga dos pares no enlazantes y dos enlazantes y pasa a angular. Y así, eso tengo que saber para cada una, a qué de forma. ¿M? claro, yo pensaba que como vimos unos 4 o unos 5 ejercicios en clase, yo pensé que con eso bastaban. Por No, ejemplo, tienen que no saber vi, a qué de forma, en función de cuántos pares no enlazantes tiene. ok, profe. ¿M? Bien. De todos modos, les digo, uno suele no darle lo más complicado. Sí, profe, el ¿M? caso de la tablita que hicimos en el enlace iónico, el del último, ese no sé si se acuerda, que nos dio tres ejemplos nomás de eso, que era del rutilo, Sí, pero yo les dije de claro, cuáles les iba a tomar, así que de esos tres cualquiera. sí. Bueno, listo, profe. Ujú. Bueno, pero de esto tienen que saberlo, o sea, no se permite el uso de la tablita, porque con la tablita no necesitan saber nada. Por eso no se permite el uso de la tablita. Pero ustedes tienen que saber que a qué deforma cuando aparecen esos pares sin compartir. De todo modo, les digo que uno suele no darle los más complicados, ¿m? Pero sí lo necesario como para darse cuenta que ustedes saben hacerlo. ¿M? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Usted es mucho pedirle si se anima a explicarnos una estructura de Lewis en el adicional uno? Lo estoy viendo recién. En la adicional 1. Sí. Bueno, allí pregunta cuáles diagramas de Lewis esos son incorrectos. Bueno, en todo se sigue la misma regla que hemos visto para construcción de la estructura de Lewis. ¿M? O sea, ustedes tienen que fijarse si es un compuesto iónico o es un compuesto covalente y en función de eso ver si esa estructura de Lewis planteada es correcta o no. Por ejemplo, em, si ustedes quieren, bueno, esto lo vemos, pero algo así como esto es muy básico, como para que tome esto en el parcial. ¿M?
Profe, Bueno, haga disculpe, otro, profe, que usted considere más Claro, por eso importante. yo le explico pero Profe, para mí de entrada quieren el que C es gastemos. el correcto y los otros, los otros tres son incorrectos. Bueno, este no es incorrecto, es un compuesto orgánico, ¿sí? Este está satisfaciendo sus valencias, todo. Está escrito como un compuesto covalente que es. Tengo no metales enlazados. Hidrógeno y nitrógeno son no metales. Entonces acá hay enlace covalente. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Que me esté representando en la estructura de Lewis los dos pares de electrones con una rayita y que tengo que hacer memoria y saber que el hidrógeno no completa octeto, acá está pasando, no completa octeto, pero el otro sí. Entonces tengo que verificar que esté completando el octeto el nitrógeno. Y está completando el octeto en los dos casos, en los dos hidrógenos, sí. Entonces esa no está mal. El ¿Eh? incorrecto sería el B, profe. ¿Cuál? El B. Bueno, ¿por qué? En primera tendrían que ser 16 pares enlazantes y está mal puestos los pares. Sí, pero aparte, este tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. ¿Mm? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y el carbono está completando. Este supuestamente, ¿qué sería este? Este sería el tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, sí. ¿Sí? Tetracloruro de carbono. Electrones de valencia igual a del carbono, 4. Más del cloro son 7 Por 4. por 4. Son ¿Cuántos electrones son entonces? 32 electrones, 16 pares. 32 electrones, o sea, 16 pares. Bueno, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Mm? No está mal. Bueno, esto que está corrido nada más, pero no está mal. Entonces, por descarte, la A. No, por descarte, no puede ser que estén todas bien, no se guíen por la pregunta. O sea, esta está bien. ¿Mm? Ah, no, Bueno, claro. Yo me equivoqué por como estaba mal graficado, vi que estaba mal. Perdón. bueno, esta está bien. Ustedes dicen por descarte, esta está mal. Puede ser, profe, porque la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el oxígeno lo convierte en un compuesto iónico y no covalente. Este está mal porque así no eso sería un compuesto iónico y los compuestos iónicos no se dibujan así, los pares de electrones la estructura de Lewis se dibuja así como está acá. En la estructura de Lewis de un compuesto iónico siempre tengo un catión y tengo un anión, ¿sí? Y acá no pasa eso. ¿Qué Entonces ahí anión estaría sería este? compuesto Esto iónico. sería, esto sería así. Esto está formando un anión y esto es un catión. ¿Mm? ¿Con qué Faltarían los oxidación corchetitos, está? ¿verdad? ¿Con qué está trabajando allí ese viene de qué ácido? Ustedes tienen que el cloro puede trabajar Hipocloroso. con estado de oxidación +1, +3, +5 y +7, ¿sí? Y acá con este estado de oxidación +1 forma este, ¿sí? Ese anhídrido. Y acá formaría este anhídrido
este eh, y este. Nos concentremos en este, en el primero, el hipocloroso, ¿eh? Para que forme ácido, este reacciona con agua, ¿recuerdan? El anhídrido más agua. Entonces acá, ¿cuál es el ácido? Acá va un 2, de cloro va 2 y de oxígeno 2. Estoy sumando nada más. Entonces el ácido es Ácido este. hipocloroso. Exacto. ¿Y cómo se disocia este? Este se rompe así. Este tiene la carga +1 y este -1. Entonces, si yo quiero formar una sal, supongamos hago reaccionar el hidróxido de sodio con el ácido hipocloroso, entonces esto se va a romper así y esto se rompe así y estos dos me forman agua y los otros me forman la sal. Pero ¿qué se está uniendo? Se está uniendo el cloro con el anión hipocloroso. Ahora, dentro de este compuesto hay los dos tipos de enlace. En ese tengo los dos tipos de enlace. Acá yo tengo el anión y acá tengo el catión. Entonces, por un lado tengo el catión sodio, ¿sí? Y por otro lado el anión. Todo este es el anión cloruro. ¿M? Entonces, como tengo anión y catión, entre estos hay enlace iónico. Pero entre estos son no metales. ¿Qué enlace va a haber entre cloro y oxígeno? Lo que están formando el anión, si son no Guau. metales. Enlace covalente. Entonces, pero el enlace entre ellos es iónico. Entonces, si yo quiero hacer la estructura de Lewis de esto, yo tendría que tener acá el catión, sodio, y acá va a estar ese es mi anión. No como está escrito allí. ¿Mm? ¿Ven? Acá está como si el sodio se enlazaría covalentemente a esto, al anión. Es incorrecto. Entonces ahí, esta es incorrecta. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un enlace covalente con un metal, que es el sodio. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Profe, en ese mismo seminario, en el punto 3, la última clase no me quedó muy claro la estructura más estable, más o menos cómo nos dábamos cuenta. aquí, en el de resonancia, Sí, bueno, calculando las cargas formales. Cuando yo tengo menor carga formal, yo tengo la estructura más estable. Lo hemos hecho acá. O sea, en clase lo hemos hecho solo para el ion carbonato, las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis nos daban todas iguales. Entonces las cargas formales nos dan todas iguales. No podíamos decir que una sea más estable que otra. ¿Mm? Lo mismo va a pasar acá en el nitrato. Ahora, acá hemos visto nosotros un ejemplo en donde no la determinación de la carga formal nos permitió decidir cuál era la estructura de Lewis más estable para el ion bromato. Lo hemos hecho en práctica. ¿Recuerdan? Teníamos la primera estructura a la que llegábamos que tenía todo enlace simple. Le calculábamos su carga formal y nos daban altas. Y entonces hemos mandado a formar enlaces dobles, hasta 2 enlaces dobles, y entonces hemos visto que la carga formal se disminuía a 0. Entonces allí dijimos, bueno, esa es la estructura más estable y para esa completamos la tablita. ¿Mm? Profe, Pero de todos modos les digo, yo ahora en primera instancia en el parcial no les voy a tomar resonancia. ¿Mm? Profe, profe, uy, Sí, ah, de la, profe, ah, no. ¿hablaba compañera? Bueno, bueno.
Profe, yo quería saber si en la tabla nos pueden llegar a dar una sustancia con más de 3 elementos. ¿Cómo tendríamos que hacer en ese caso? ¿Cómo en la tabla? Por ejemplo, para poner los valores de la tabla que nos den una sustancia con más de 3 elementos, como por ejemplo la estructura de Lewis que vimos hace rato. Acá, si tuviera que completar esta tabla. Sí, profe. Bueno, en ese caso nosotros le marcamos cuál es el átomo central y se hace lo mismo. Ah, es lo mismo, profe. Sí, suponete, a ver, suponte que fuera ácido nítrico. ¿M? Bueno, este es así. A uno de estos va unido el hidrógeno, a uno de los oxígenos. Tiene esa forma la estructura de Lewis. ¿Sí? La saquemos, pero esa es la forma que tiene. ¿M? Para determinarle su... Mira, si a este yo le quito el hidrógeno, me queda el ion nitrato. Si yo le saco los electrones de valencia, es para el nitrógeno 5 más del oxígeno, tiene ¿cuántos electrones de valencia? 6. Como son 3 oxígenos, va por 3. Como tiene una carga negativa, sería más 1. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces acá ¿cuánto me dan los electrones de valencia? 24. Bien, 24 electrones, o sea, 12 pares. Átomo central, nitrógeno. Coloco los oxígenos lo más simétrico posible. ¿Sí? Ahora distribuyo los pares. Entonces digo, primero hago enlazar al átomo central los átomos periféricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y encierro entre corchetes y pongo el signo menos, si fuera la del ion nitrato. ¿Sí? Ahora, el nitrógeno no completó el octeto, pero él tiene que completar el octeto, entonces voy a tener que mandar un par acá. Quiere decir que voy a sacar uno de ahí y acá voy a tener un doble enlace. Y bueno, allí es donde tengo posibilidad de resonancia, porque el doble enlace puede ir ahí, puede ir acá y puedo escribir dos estructuras resonantes más. ¿Sí? Este sería el caso del ion nitrato, como lo haría. Entonces acá ya tengo que ir haciendo resonar, o sea, cambiando de posición del doble enlace. Primero acá, después acá, y me quedan 3 estructuras resonantes. ¿Cuál es la diferencia de esta y esta? Es la misma, nada más que sería así. Lo voy a hacer acá chiquito. Esto queda acá, acá, acá. Doble enlace. Simple, simple. Acá quedan 2 carguitas. 3. Y acá se enlaza el hidrógeno. Esa es la de estructura de Lewis del ácido nítrico. Si yo quiero sacar la hibridación del átomo central, en el parcial uno marcaría, es el átomo central. Entonces, la hibridación es la misma. ¿Cuál es la hibridación acá? ¿Y cuál es la hibridación acá? Del átomo central. ¿Cómo me da SP2. acá? Bien, porque acá yo tengo un pi, un sigma, un sigma, un sigma, y este no tiene pares no enlazantes. Entonces solamente la hibridación me lo dan los enlaces sigma, porque no hay pares no enlazantes. Los pi es como si no existieran. Entonces necesito 1, 2, 3 orbitales híbridos, o sea, hibridación sp2. Y vengo acá, y otra vez mi átomo central es este, entonces, este, ¿cuál es la hibridación? Y lo mismo, tengo un pi, un sigma, un sigma, un sigma, y no hay pares no enlazantes, entonces hibridación sp2.
y sigo trabajando, completando la tabla. No le doy ni importancia que está este hidrógeno unido al oxígeno. ¿Se entiende? Porque estoy Sí, mirando al profe. átomo central nada más. Profe, de ese seminario podría ir el punto 5, que es la De estructura este de... seminario va a ir uno de este sí o sí, de la tablita. ¿Sí? De este va uno sí o sí. Por eso, si en esto tienen dudas, hacemos más. ¿M? Resonancia, o sea, como el punto 3 ahora en primera instancia no va a entrar. ¿Sí? Porque resonancia, si bien no es complejo lo que estamos viendo, pero hay que practicar más para tenerlo más claro. ¿Sí? Profe, O sea, ¿puedo profe, usted volver a dice la que gráfica, ¿Cuál gráfica? la que hizo hace ratito? Tengo una duda. De la estructura de Lewis, Sí, ¿puedo del volverla? ion nitrato. Sí. eh, Tengo que volverla Oh, a bueno, hacer. no Sí, no pasa hay nada. problema. Está así, la ion nitrato. Ahí no se le agregaría otro enlace al, al nitro, al del centro. No, porque ya tiene 4. Tiene 1, 2, 3, 4, ya tiene 8 electrones. Ya tiene el octeto. Ah, ah, bien, bien, bien. Ujú. Entonces esta, por ejemplo, entra en resonancia, ¿sí? Yo acá le puedo escribir 2 estructuras resonantes más, donde yo cambio de posición el doble enlace, o sea, una donde tenga así, otra donde tenga así el doble enlace. Mm. Esa sería la diferencia. Bueno, por supuesto, de acá importante la pregunta 1 para los que quieran promocionar. Pues eso ya esté muy teórico, lo que es de lo que tiene que ver con las teorías de enlaces covalentes, ¿sí? La TEP, la TREPEB y la TOM. Entender Profe, la se puede diferencia. guitarrear o no? No, tienen que saber por lo menos lo que tienen en el PDF. Tienen que entenderlo. Ahí yo le he puesto lo mínimo. En el PDF está lo mínimo necesario que tienen que saber. Pueden profundizar más leyendo en los libros, sí, pero eso es el corazón, la Claro, pues diferencia, yo ¿sí? estoy Bueno, de los PDF que mandó, o sea, con lo que yo escriba ahí ya es suficiente, ¿no? con que ustedes eso lo entiendan bien, porque no necesitan decírmelo en memoria, sino con sus palabras lo han entendido. Ahí está la diferencia entre las 3 teorías, ¿sí? Sí, por Está la ejemplo, diferencia. en la 3P tengo que enunciar los 4 postulados que tiene ahí. Claro, si los 4 postulados lo estamos aplicando una y mil veces cuando estamos haciendo la estructura de Lewis, estamos aplicando los 4 postulados. O sea que cuando hacemos la estructura de Lewis, ya estamos aplicando los 4 postulados. Porque ¿qué me dice el primer postulado? Que en la estructura de Lewis del compuesto aparecen ¿qué electrones? Electrones de De valencia, Valencia. Los electrones de valencia. Eso me dice el primer postulado. El segundo postulado, ¿qué me dice? Que esos electrones se ubican de tal manera que ¿qué? que son muy repulsivos entre No, no, sí, no, no, los enlaces. O no sea, me dice eso. Distribuyen la carga. No, La máxima distancia posible, profe, ¿para qué? para que se disminuya la fuerza de ah, repulsión. sí, Eso es lo que dice el sí, segundo postulado, ¿sí? Que coloco esos electrones de valencia alrededor del átomo central para minimizar la repulsión. Y eso es lo que hacemos. Los ubicamos más simétricos posible los átomos enlazantes para que se distancien y se minimice la repulsión. El tercer postulado, ¿qué me dice?
Una vez que ya he ubicado los electrones, ¿qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme cómo son esos pares. Si algunos son compartidos y otros no compartidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Porque ocupaban, ¿cómo era? ¿Cuáles son más repulsivos? No estudien de memoria, entiendan Los Los pares. pares solitarios qué pasa con eso. son los más repulsivos. Son los más repulsivos, ¿sí? O sea, lo pueden decir con sus palabras, no necesitan saber de memoria los postulados. Una vez que ya tengo la estructura de Lewis, por el tercer postulado que tengo que hacer yo, esto es A, tengo que fijarme si hay pares sin compartir. Y que si hay pares sin compartir, el tercer postulado me dice que estos ocupan más lugar. ¿Por qué? Porque son más repulsivos. Entonces ellos son más repulsivos que los pares compartidos y entonces los repelen, los alejan. Eso me dice el tercer postulado. Dicho de otra manera, no exactamente como está escrito, me dice eso. Si ustedes me ponen con su palabra, no exactamente lo que dice ahí, pero me van diciendo lo que dice, vale. ¿Y qué me dice el cuarto postulado? Que los enlaces simple, doble y triple son equivalentes, que no, que no tiene Claro, importancia de doble o triple. exacto. O sea, por ejemplo, yo tengo acá el dióxido de carbono, ¿sí? Tengo el dióxido de carbono. Acá tengo un enlace pi, pi, acá tengo sigma, sigma. A mí no me interesa para la geometría los enlaces pi, me interesan los sigma. Tampoco me interesa si los enlaces sigma son dativos o no. Yo los veo como sigma nada más. En definitiva, ¿qué me está diciendo el cuarto postulado? Que los enlaces pi o saber si son dativos o no, no me influencia en la geometría. Entonces yo tengo que saber que solamente los enlaces sigma ¿eh? son los que influencian en la geometría. Y bueno, y los pares solitarios. Ellos influencian en la geometría. Ahora, los enlaces pi, ¿en qué se influencian? En la longitud del enlace. ¿Y en qué más? En la Eh, cantidad de electrones desapareados que tienen que tener los átomos. no. Los enlaces pi Ya. influencian en la longitud de enlace y en la energía del enlace. Sí, en eso influencian los enlaces pi. En cambio, los enlaces sigma y los pares sin compartir influencian en la geometría de la molécula. ¿Mm? ¿Podría repetir, profe, lo último que dijo? Que los enlaces pi y saber si los enlaces sigma son dativos no me afecta la geometría. A mí la geometría me la afectan los enlaces sigma y los pares sin compartir del átomo central. Nada más. Los enlaces pi en qué afectan? Afectan en la longitud del enlace y en la energía del enlace. Profe, ¿va a entrar diagrama del átomo en el parcial, como le hicimos en el ejercicio 5? Ustedes quieren que le diga todo. Sí, profe. No va a entrar esta vez, pero puede entrar en el recuperatorio. ¿Mm? Bueno, ¿Cómo, profe? recuerden también que en el recuperatorio, porque el recuperatorio no es la semana que viene, sino que tiene más tiempo, ahí ya va a entrar enlaces intermoleculares, se suma ya, entra más. ¿Mm? O sea, ahora el parcial va a estar, yo les digo, va a estar fácil. Like, profe. Tranqui, No ¿no? sé si light, tanto como light, no, para el que quiera promocionar, tiene que saber, si no, no va a promocionar. Profe, otra cosa, así como dijo en el grupo, era 5 ejercicios de práctica y 5 de teoría. Sí, si ustedes quieren regularizar, los de teoría y los de práctica le suman para llegar a los 50, porque puede ser a lo mejor que yo hago bien algunos de teoría, algunos de práctica, pero entre ambos logro sumar 50. Bueno, regularizo. Pero en cambio, para promoción, las condiciones son más cerradas. O sea, de esos 5 de teoría, tengo que tener 4 como mínimo, bien hechos de teoría,
y tengo que tener 3 más de la parte práctica como mínimo para promocionar, porque tengo que sumar 70 o más, ¿sí? ¿70 o más? Bueno, de estos seminarios que hemos visto nosotros, el de propiedades periódicas eh, es al que tienen que dominarlo mucho más los que quieran promoción. Tienen que saberlo mucho más. ¿Por qué? Porque el propiedades periódicas es, digamos, el corazón de la química inorgánica. ¿M? Porque ya van a ver que después lo usamos para la segunda parte. Entonces ese es el fuerte para manejar la segunda parte. Entonces ahí está el fuerte de los que quieran promocionar, propiedades periódicas. Bueno, algo más que quieran consultar de esto de las estructuras que habíamos visto nosotros en clase de los compuestos iónicos. ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan que yo les dije que de eso les iba a tomar una sí o sí? Que le sepan sacar número de coordinación, número de partículas, lo que se pide allí en la tablita, estructura base. ¿eh? ¿Alguna duda de eso? Ay, me pregunta, estoy viendo el chat. En el recuperatorio no se promociona y no es múltiple choice el parcial. Es múltiple choice el evaluativo de laboratorio, pero el parcial no es múltiple choice. Si sería múltiple choice, no les daría la chance de promocionar porque si con un múltiple choice no se promociona. ¿Mm? Se resuelve. Pero los ejercicios no son complicados, son como los que hicimos en seminario, ¿sí? No hay nada diferente. Si ustedes han entendido los ejercicios de seminario, bueno, así son los del parcial. Y de teoría no se va a preguntar nada que no se haya visto en seminario o o en el teórico. Así que, bueno, algo que quieran que veamos. Profe, Ujú. profe, respecto a propiedades periódicas, yo tengo todavía dificultad. Si me piden, por ejemplo, ordenar el aluminio y el arsénico creciente de acuerdo al tamaño, ¿cuál tendría que ver primero, el periodo o el grupo? No sé si podría hacerlo, profe. El grupo. Cuando yo quiero ordenar por tamaño, Sí. el grupo, pues porque están en el mismo grupo. Todo depende de cómo están ubicados los elementos. O sea, si Por yo lo que ejemplo, tengo que profe, saber, el aluminio y el arsénico, en caso de esos ah, dos. aluminio y arsénico. Sí. Bueno, suponte que el aluminio lo tengo más o menos por acá y el arsénico por acá. Algo así, ¿sí? Más o menos. Bueno, yo tengo que saber que el tamaño aumenta hacia acá y hacia acá. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí está más o menos medio claro. O sea, siempre como este está desplazado más hacia abajo y más hacia allá, ¿cuál va a ser más grande? Están en grupos diferentes, sí. Este es más grande, es más chiquito que uno que esté más abajo. ¿Mm? Por ejemplo, el que esté acá es más pequeño, este que esté acá es más pequeño que este, pero este es más pequeño que este, porque el tamaño disminuye en este sentido, ¿sí? Entonces vos podés darte cuenta cuál es más grande. El átomo que esté acá, ¿cómo es X respecto de arsénico? Menor sería el tamaño. Bueno, X es menor que arsénico,
¿sí? ¿Y cómo es aluminio respecto de X? Más grande sería. Es más grande, ¿sí? Pero aluminio es mayor que X. Bueno, entonces, ¿dónde lo tendrías que poner al aluminio? El aluminio es más chico que el arsénico entonces. Claro, el arsénico es más grande que X y aluminio es más grande que X. Los dos son más grandes, pero el aluminio está más arriba, o sea que es más pequeño. Entonces, lo que cabría esperar es que arsénico sea más grande que aluminio y aluminio más grande que X. ¿Mm? De todos modos, uno Profe, no te va profe, a dar, uno no te va a dar una, donde uno tiene que inferir tamaños, algo donde te compliques. Nosotros, cuando damos un ejercicio para el parcial, damos posiciones de elementos donde no haya mucha duda del tamaño, donde puedas guiarte por las reglas que sabemos. Así que no se armen un embrollo en la cabeza con casos donde ustedes no saben cómo ordenar. Nosotros damos ejercicio en el parcial donde no haya duda de cuál es el orden. ¿Se entiende? Entonces, antes del parcial no se hagan la cabeza con un ejercicio donde ustedes le va a generar duda la ubicación. Para el parcial se arma el ejercicio de tal manera que sea obvio cuál es el orden, y si el chico no lo ordena así, es obvio que no sabe. ¿Se entiende lo que digo? sí, profe. Bueno, entonces no se maquinen armándose un problema donde ustedes no saben cómo ordenar. Claro, este punto lo había sacado del seminario 2 del punto 14 el A. Ujú, Y bueno, ujú, había que ordenar la energía de ionización, por eso tenía que ver el tamaño. Y claro. ahí entonces me había confundido y no me había quedado claro. No, es que cuando hablas de energía de ionización es una cosa, tamaño es otra, porque ahí ya hay que tener en cuenta otras cosas con energía de ionización. ¿Mm? Ah, bien, profe. No, porque cuando vos hablas de energía de ionización o afinidad electrónica, muchas veces conviene no ponerse a analizar el tamaño, sino la configuración electrónica para ver a cuál va a ser más difícil arrancarle el electrón. ¿Mm? Porque la energía de ionización tiene que ver con la energía necesaria para arrancar el electrón. Entonces, cuando yo necesito ver a quién resulta más fácil o más difícil arrancar el electrón, escribo sus configuraciones electrónicas y entonces ahí veo cuál va a ser más fácil o más difícil. Esa es la forma más fácil de analizar las diferencias. ¿Mm? Profe, sería como el ejemplo del seminario de nitrógeno y oxígeno, ¿no? Que Claro, hicimos. sí, ahí no nos pusimos a ver los tamaños. Allí nos pusimos a ver las configuraciones electrónicas para decidir a cuál era más fácil o más difícil arrancar el electrón. A eso voy. ¿Por qué? Porque la dificultad viene de si la configuración electrónica que tiene es más estable o menos estable y en función de eso cuesta más o menos arrancarle el electrón. Lo mismo pasa con la afinidad electrónica. Cuando yo quiero definir si tiene mayor o menor afinidad electrónica, como eso tiene que ver con que pueda o no ganar un electrón, también conviene escribir la configuración electrónica y ver cuál tiene una configuración electrónica más estable. ¿Mm? No el tamaño. Por supuesto que cuando tengo varios y yo sé que ubicándolos en la tabla puedo decir, energía de ionización varía así y así, los ubico, está bien, pero cuando tengo que justificar alguna anomalía o lo que sea, configuración electrónica es lo mejor. ¿Mm? Por ejemplo, que vimos, tenemos un problema en propiedades periódicas, ¿eh? Donde ustedes tenían que analizar eh, la variación de la energía, el 10, la energía de ionización sucesiva. No, no es. 9. ¿Cómo varía la primera energía de ionización a lo largo del periodo? ¿A qué se deben las anomalías observadas entre los elementos berilio, boro, nitrógeno, oxígeno? Nosotros lo hemos explicado analizando las configuraciones electrónicas.
si era más estable o menos estable, y en función de eso decimos el orden, quién tiene mayor o menor. Aunque nosotros sabemos, respondiendo a la primera pregunta, por definición, cómo varía en un periodo en un grupo, pero hay violadores de regla. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, recién uno de los chicos había preguntado por un ejercicio puntual y que usted dijo que no iba a ir en el parcial, sino en el recuperatorio. ¿Qué ejercicio era? ¿De qué? Ah, del atón. Ah, creo que sí, ¿A de la eso? TOM. Bueno, el atón es sencillo, pero bueno, normalmente ese se suele tomar más en recuperatorios que en parciales. Ah, ok. Era el punto 4 y el 5, ¿no? Mm, no sé qué punto es. El último de covalente es el atón. El 4 es simple, o sea, ojo que esto para los que quieren regularizar, los que quieren promocionar, tienen que saber todo, porque en las preguntas de la teoría puede entrar cualquier cosa, ¿eh? No es que no entra el atón para la teoría, ¿eh? Estamos hablando de los que quieran regularizar. El punto 4 es de cómo se combinan los orbitales atómicos según la atón. Esto lo hicimos en clase. Esto es solo así como por lógica uno se da cuenta si tienen la simetría adecuada, sobre todo la simetría, ¿sí? Y que tienen que tener la energía similar y simetría adecuada para que se combinen bien los orbitales y logren formar los orbitales moleculares. Eso lo fuimos haciendo uno por uno. Bueno, algo que les haya eh, quedado más duda. Por ejemplo, así este tipo de ejercicios, ¿m? Son ejercicios sencillos que se suelen tomar y muchas veces fallan en eso. O sea, todos saben bien sacar número de partículas, número de coordinación, todo eso. ¿M? Profe, ¿usted habló era de los elementos singulares de la tabla periódica, como por ejemplo el nitrógeno, el flúor? ¿Eso a qué se debía? Eso al pequeño tamaño, o sea, ellos tienen unas ciertas características que los hacen diferentes a los demás. El primer elemento de cada grupo es el más pequeño de cada grupo, pero no solamente es el más pequeño, sino que es mucho más pequeño de lo que uno esperaría. Entonces eso hace que la diferencia en la propiedad, que cualquiera sea que uno esté analizando, es mucha, no es una variación normal, digamos. Cuando nosotros tenemos el primer elemento del grupo, ¿sí? Estos que están acá, esos elementos, nosotros sabemos que el radio aumenta hacia abajo, ¿sí? Que acá es más pequeño, pero estos son más pequeños todavía de lo que uno esperaría. Son como que no es proporcional el tamaño que tienen a los tamaños que tienen los que están más abajo. Entonces ellos son muy pequeños. Y además, no es solamente eso, ellos son los más electronegativos de su grupo, ¿eh? Y después lo otro que ellos tienen es que ellos no tienen orbitales d, no pueden expandir octeto, y eso hace que ellos tengan eh, otro tipo de comportamiento, sobre todo químico. Entonces, no tienen las mismas propiedades que los demás compañeros de su grupo, por su tamaño, porque son los más electronegativos de su grupo y porque no completan orbitales d. ¿M? Esas características hacen que ellos tengan más tendencia a ser formadores de enlace pi. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos al ser pequeños tienen los orbitales que se traslapan lateralmente como mejor acomodados, podríamos decir, se pueden traslapar mejor y entonces ellos suelen ser también formadores de enlace pi para intentar estabilizarse, a diferencia de los otros compañeros de grupo que están más abajo, que como son más grandes, no tienen esa facilidad o no solapan tan bien sus orbitales
lateralmente, entonces tiene menos tendencia a formar enlaces pi que los primeros. ¿M? Esas son características que hacen que ellos sean diferentes y singulares. ¿Eh? Por ejemplo, los singulares que están de este lado, en estos grupos, el hecho que sean muy pequeños hace también que ellos formen enlaces, que ellos deberían formar enlace iónico porque son metales. ¿Eh? Sin embargo, ellos tienen tendencia a formar por ahí enlace covalente, por el tamaño que tienen. ¿M? Pueden ser formadores de enlaces covalentes, todo por el tamaño. Recuerden que el catión, cuando tenía alto poder polarizante, podía hacer que el enlace iónico tenga alto carácter covalente. Y por ejemplo, si tenemos en cuenta el litio, que es el primero en su grupo, eh, ¿qué características tenía un catión para que tenga alto poder polarizante? ¿Cómo tenía que ser? Menor radio. ¿Qué más? O mayor carga. Mayor carga. Bueno, en el caso del litio, en su grupo, él tiene la misma carga que los demás compañeros de grupo, carga +1, pero él es el más pequeño. Entonces, el hecho de ser más pequeño, y no solo más pequeño, sino mucho más pequeño de lo que se esperaría, hace que él sea muy polarizante. Y eso hace que en los compuestos que él forma tengan marcado carácter covalente, menos solubles en agua, algún tipo de solubilidad en compuestos orgánicos, bueno, todas esas características, porque justamente es singular. Mm. Bueno, eh, Profe, mañana ¿a qué hora tenemos su clase de consulta? mañana de 10 a 12 puse el enlace ya allí en el aula. Ah, bien, ¿Mm? gracias. Y el viernes voy a dar también de 10 a 12, está el enlace en el aula, por si necesitan consultar para el evaluativo de laboratorio. ¿Mm? ¿Cuándo es el evaluativo, profe? La semana que viene se toma a todas las comisiones en su respectivo horario. No tienen que faltar, ¿eh? En el horario de comisión, cada comisión tiene su evaluativo en su horario de clase. O sea, la semana que viene no hay clase de laboratorio, sino tienen la evaluación del laboratorio. Gracias. Ujú. Bueno, ¿algo más? ¿Algo que quieran que veamos? No hay problemas entonces con nada de esta tablita. ¿Se entiende todo cómo se hace? Profe, en ese seminario 4, en el ejercicio adicional 4, que dice el PCl5 existe, pero no el NCl5. ¿Eso puede deberse a que el nitrógeno no tiene orbitales D, 2D? Claro, porque es que, digamos, cuántos electrones tendría que tener el nitrógeno allí para formar el pentacloruro de nitrógeno. 5 electrones desapareados. Ujú. Claro, pero allí como tienen que enlazarse 5 cloros, ¿sí? O sea, sería esto. ¿Qué tendría que hacer el nitrógeno allí para formar esto? ¿Cuántos pares, cuántos electrones lo están rodeando? 5. No, ¿cuántos electrones los rodean en total? 5 pares, pero ¿cuántos electrones? Serían 10. 10. 10 electrones. Y sin embargo, esto significa que no completa octeto, sino que expande octeto. ¿Y puede expandir el nitrógeno? No. No, porque él ¿dónde está? Él está acá, en el segundo periodo, donde no existen orbitales D. ¿Sí? Entonces él no puede expandir octeto.
En cambio, el fósforo, donde está el fósforo, ya hay orbitales D. Entonces él puede expandir octeto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón ahí? A, B, C, D. El A, profe. El A, ¿sí? Ese. Porque el nitrógeno no puede expandir octeto. No tiene orbitales D. Porque esto es el periodo 2. Esto es el periodo 3. No hay orbitales 2D, pero sí hay orbitales 3D. ¿Sí? Pero en este caso el fósforo tiene orbitales 3D, ¿que no, profe? Sí. Por eso él sí puede. Él sí puede expandir octeto, por eso existe el pentacloruro de fósforo. ¿Mm? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, todos entienden entonces los ejercicios del tipo que les dije que van sí o sí. Bueno, dejamos acá entonces. Mañana tenemos consulta entonces de 10 a 12, si quieren. Y bueno, pueden preguntar. Ya saben ustedes entonces como qué tipos de ejercicios van a entrar. Si tienen dudas en eso, ¿eh? Preguntan. Bueno, profe. Bueno, listo. Muy Entonces, amable. dejamos acá, chicos. Gracias, profe, hasta luego.